Bueno, nuevamente gratitud por esta posibilidad de facilitar una conversación que esperamos sea muy bastante rica en aportes de nuestros queridos panelistas que nos van a contar experiencias que permiten fortalecer toda esa posibilidad de herramientas que hay para seguir adelante en la gestión de esta realidad de vida. Ayer hemos visto una jornada maravillosa que nos ha hablado todo el tiempo de retos, desafíos, cómo potenciar herramientas, y nos han hablado de que los grandes expertos de esta realidad son las familias, y hoy tenemos a los expertos supremos de la vida en la condición de autismo, que son personas ya adultas. Ayer hablamos la mayoría del tiempo de niños, de la situación del diagnóstico desde la infancia, pero hoy vamos a hablar de personas que han conocido después de su vida adulta, que están a bordo de la diversidad del autismo, la neurodiversidad en esta realidad de vida. Y entonces vamos a comenzar a hablar de una manera muy sencilla y aprovechar el tiempo al máximo con cada uno para que yo voy contando un poquito la introducción de qué rol desempeñan y ustedes nos complementan con la respuesta a la primera cuestión, que es cómo se define cada uno de ustedes, quién es el panelista que está en el uso de la palabra en ese instante. Entonces vamos a comenzar con Linda Ivonne Rosero Chinwal, que ella es una abogada que conoció su diagnóstico a los 28 años. Ejerce como miembro de la Junta Directiva y parte del grupo fundador de la Asociación Autistas de Colombia, activista en reconocimiento de derechos fundamentales e implementación de ajustes razonables de personas con autismo, tallerista y conferencista. Linda Ivonne, ¿quién es Linda Ivonne y qué nos puede contar para los participantes hoy? Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación, a Diana, a todos los participantes. Es una pregunta bastante difícil, ¿quién soy yo realmente? Pero dentro de lo que dice la gente normalmente, pues soy abogada, soy mujer, soy pastusa. Me enteré, como dijo usted, de mi diagnóstico a los 28 años. Digamos que desde ahí se resolvieron bastantes dudas de mi identidad, sobre todo de la diferencia que existía entre lo que yo era o lo que yo consideraba que era y las personas a mi alrededor. ¿Quién soy? Todavía lo estoy descubriendo, definiendo. Dentro de las etiquetas soy abogada con especialización en derecho penal, ejerzo como abogada, también doy clases de inglés, sobre todo como abogada, como activista de derechos humanos, reconocimiento de ajustes razonables en colegios. Creo que el diagnóstico de autismo me hizo resignificar el propósito de mi carrera. Entonces, por lo pronto eso soy. He descubierto hasta ahora. Muy bien. Para entonces avanzar, permitamos que Mónica Vidal Gutiérrez, autogestora con autismo y activista por los derechos, nos defina un poco desde el perfil que ella tiene de su identidad. Pues, ¿quién es? Esta pregunta inicial. ¿Quién es Mónica Vidal Gutiérrez? Bueno, mi nombre es Mónica Vidal Gutiérrez, soy autista y para mí el ser versus el tener es importante y pido que se respete esta manera en que me refiero a mí y a mi comunidad. Tengo 50 años, recibí mi diagnóstico a los 45. Soy ingeniera de sistemas de la Universidad de los Andes. También soy vicepresidenta de la Asociación Autistas de Colombia. Llevo trabajando temas de autismo desde hace más de 10 años con el diagnóstico de uno de mis hijos y vengo ya como activista del movimiento de la neurodiversidad hace más de 8 años. Soy parte de varias juntas directivas de colectivos autistas en primera persona, de cuyas
herramientas, me he apoyado para mejorar mi calidad de vida de maneras en las que la sociedad no me ha dado herramientas y tampoco el sistema psicomédico. Gracias, Mónica. Entonces, ahora, para completar la equidad de género en este panel, permitamos que tome este mismo tiempo Diego Moya. Él es arquitecto y nos cuenta de su perfil y cómo se define. Diego, bienvenido. Yo soy arquitecto, soy especialista en diseño urbano y desde hace ya 7 años o más estoy trabajando específicamente en accesibilidad y vengo también trabajando en diferentes ambientes relacionados con la accesibilidad para todas las personas con discapacidad. Desde hace poco estoy en el proceso de diagnóstico y bueno, cada día estoy aprendiendo un poco más sobre autismo, aprendiendo más de mí, aprendiendo que no soy un diagnóstico en cuanto a que apenas estoy relacionándome con la palabra y con lo que significa el autismo, pero pues toda mi vida ha estado presente. Entonces estoy en un proceso de redescubrimiento de mí mismo y del diagnóstico también. Bueno, entonces nuestras cuestiones de inicio han sido conocer quién es cada uno de nuestros panelistas que nos van a enseñar bastante una dimensión pues que no es muy conocida de esta realidad del autismo y es conocer el diagnóstico ya en edad adulta. Hemos sabido entonces quién es cada uno, cómo se define y a qué se dedica en la actualidad. Ayer se hablaba, les repito, mucho sobre niños y se hablaba de duelo que había que hacer en la familia, en algunos casos, duelo. Y la pregunta en este momento es para saber de qué manera se recibe el diagnóstico, cómo se aborda y cómo se inicia a gestionar los retos que plantea esta condición. También hay duelo en familia, hay duelo o cómo es esa situación cuando ya siendo adulto, joven adulto, se conoce este diagnóstico. ¿Cómo ha sido ese paso para usted inicialmente, Ivonne? Bueno, para mí el duelo no existió. Yo me descubrí autista a los 28 años sabiendo que había cosas que eran diferentes conmigo desde muy pequeña, o sea, y no cosas que estuvieran mal, sino de yo no hago eso, no sé cómo hacer esto, no me siento cómoda en este ambiente. Entonces, para mí el diagnóstico llegó con un gran alivio. Para mí fue un alivio recibir un diagnóstico de autismo porque siempre lo digo así, pero es como, sí soy rara, pero no estoy loca, ¿sí? No es algo que me estoy inventando porque toda la vida era como, ay, qué exagerada, ay, no es para tanto, pero, o sea, creo que el autismo viene con esta idea de déficit todo el tiempo, ¿sí? O sea, como que las cosas están mal, como creo que los diagnósticos que se dan en niños es porque hay algo, digamos, que se ve que es una alerta o una red flag, bueno, una bandera roja para los padres, pero en mi caso no se presentó así porque yo era la niña más inteligente del colegio. Y sí era rara, pero las notas estaban bien, pero el colegio estaba bien, pero sí, o sea, no había mayor situación de alerta, la situación era personal. Yo no me sentía a gusto con la gente a mi alrededor. Entonces, yo recibí el diagnóstico después de muchas crisis de burnout. Y la primera vez que lo busqué fue a los 17 años, en 2010, si no estoy mal. Pero, pues las mujeres hemos sido bastante opacadas dentro del autismo. Entonces, se plantea un perfil masculino como el estereotipo, entonces por lo tanto, y no como que solo se presente el perfil masculino en mujeres, sino que, perdón, el perfil masculino en hombres, sino que, y el femenino en mujeres, sino que es más común el perfil femenino del autismo en mujeres y el perfil masculino del autismo en hombres, pero usualmente se ha investigado sobre todo el masculino, ¿sí? Entonces, esto del diagnóstico de autismo en mujeres es una situación reciente. Entonces yo busqué a los 17 años y teniendo en cuenta que no cumplo con el estereotipo masculino, lo descarté y volví otra vez cuando tenía 28 después de una crisis de burnout, que es una de las crisis clásicas del autismo, son 3, meltdown, shutdown, burnout.
y llegué al diagnóstico y para mí fue un gran alivio. ¿Y cómo lo recibió mi familia? Pues mis papás todavía es como, usted no tiene nada, no pasa nada, usted quiere buscar problemas más o menos. Y de resto ya, mis hermanos es como, bueno, no pasó nada. O sea, en mi casa ha habido una situación de ignorar lo que implica el diagnóstico bastante grande. Pues creo que fue una cosa de ya has vivido así 28 años, ¿por qué cambiar ahora? Pero realmente mis papás han hecho muchísimos ajustes sin el diagnóstico. O sea, mi vida estuvo llena de ajustes razonables sin el diagnóstico de autismo. Para mí personalmente fue un alivio, fue un descanso, fue una liberación de una culpa por no cumplir con requisitos sociales. Entonces, el diagnóstico se recibió muy bien. O sea, la primera vez que yo supe que él sí era autista es como, ok, perfecto, ya. Esta es la razón de muchas cosas y lo tomé muy bien, realmente. Bueno, hemos partido de una premisa y es que ustedes son los grandes expertos en este camino de vida que pues les corresponde, y para mí como divulgador que soy, como periodista abordo y aproximándome a este tema, pues es un aprendizaje y es una idea bien novedosa que siembra usted, Linda Ivonne, esto de que recibir mi diagnóstico de autismo es un gran alivio. ¿Cuál ha sido la situación específica para usted, Mónica, en el conocimiento de su diagnóstico y en el abordaje del mismo, y cómo inicia ese camino con los retos y desafíos que ha tenido que asumir? Bueno, como les dije anteriormente, yo, digamos, me fui reconociendo autista en el momento en que veía similitudes entre mis comportamientos y mis maneras de actuar y de moverme en el mundo y el de mi hijo que recibió diagnóstico temprano. Casualmente o no, yo no sentí duelo con el diagnóstico de mi hijo, más sí hubo una negación, porque yo decía, ¿cómo va a ser mi hijo autista si todo aquello que lo hace autista son características que yo comparto con él? Entonces hubo una época de negación, una época también de no creo en las etiquetas, pero en un momento que entré en una crisis burnout, como la que describe Linda, empecé a buscar información, ya no del sistema psicomédico, sino de los autistas adultos, y buscando apoyo en mi vida y para acompañar a mi hijo en distintos procesos que estaba experimentando. Y con ello se abrió para mí un mundo nuevo. En esa época no tenía yo un diagnóstico formal. El diagnóstico formal ya lo busqué sabiéndome autista, pero necesitando algo que me diera una credibilidad como activista autista, como que la gente no creyera que yo me estaba inventando mi propio autismo. Para mí también fue no solo un alivio, sino un encontrar comunidad y herramientas que si bien dados mis privilegios económicos y educativos y de haber nacido en una familia con un modelo de crianza bastante más respetuoso que el estándar, desde el cual se me dieron bastantes ajustes razonables y formas de accesibilidad. Y creo yo también que un poco por que algunos de ellos también comparten características autistas, por lo que eran bastante naturales en mi familia. El diagnóstico se tomó en mi familia como un aprendizaje. Hay algo de negación en algunos de ellos, y en algunos de ellos sí, claro, aquí todos somos neurodivergentes y por eso somos como una familia tan sui generis. Pero en general no hubo esa sensación de duelo que describen muchas familias.
Bueno, quienes nos aproximamos a estas realidades seguramente somos casi ignorantes absolutos y cada novedad que nos toca, pues la sentimos como un enriquecimiento maravilloso. Y aquí siembra usted otra realidad que particularmente no había confrontado, y es en esa diversidad del autismo, madre e hijo, y cómo manifiesta usted: ni hubo duelo en mí porque, en el caso de mi hijo, porque ya tenía una vivencia, ni tampoco pues he tenido cosas distintas que ejercer la vida como la hemos construido desde nuestra realidad. Muy bien, vamos asimilando nuevas ideas que vamos sembrando en este maravilloso panel. Diego, para usted, escuchado lo anterior, ¿cuál ha sido esa gran novedad que ha vivido usted al conocer su diagnóstico a los 40 años? ¿Cómo lo ha recibido y cómo lo ha abordado en el inicio de la gestión de vida en esta realidad? Se me olvida el micrófono. Yo quisiera tomar las palabras de Linda y Mónica porque en las palabras de ellas tomo un poco de fuerza. Primero quiero decir que para mí es difícil y este espacio me ayuda porque es de los primeros espacios donde abordo temas que son personales para mí a lo largo de toda mi vida, y particularmente socializar. Y socializar es ir un poco más allá de lo personal. Es decir, por ejemplo, acá que estoy hablando de algo que es absolutamente personal para mí, es muy difícil. Y a la vez agradezco porque es una forma que me permite abrirme hacia las demás personas, pero sobre todo hacia mí mismo. Me empodera, este espacio me empodera y básicamente yo pues tenía manejaba un estereotipo del autismo, por lo que nunca me pregunté a lo largo de mi vida y de mi experiencia profesional como experto en accesibilidad y que he manejado por mucho tiempo temas de discapacidad. Nunca me pregunté acerca del autismo y porque tenía ese estereotipo que de pronto se replica mucho en la televisión, ¿cierto? Como la persona, o más bien el niño, o sea, siempre lo veía como que algo era de niño, más bien con comportamientos que no eran, pues como los comportamientos normales, entre comillas, y ahí quedaba el autismo para mí, como en un espacio guardado que nunca exploré. Empiezo yo a trabajar y a conocer a la asociación, a Cindy, a Mónica, a varias personas que empecé a conocer y empecé a hacerme preguntas, ¿sí? Como a redescubrir y a conocer acerca de todo el escenario que implica, que abarca el autismo, que no es solamente una característica específica, sino que es muy amplia. Y empiezo a hacerme estas preguntas y a responderme preguntas como profesional, pero también en lo personal. Entonces, básicamente es porque yo llego a los 40 años y hago una retrospectiva de mi vida, y me encuentro como una persona completamente sola en que no tengo amigos, en que mi unión familiar o mi acercamiento con mi familia es muy limitado. En la parte laboral también hasta hace poco, porque yo entendía o creía que la parte laboral y la parte personal, o sea, las relaciones interpersonales y laborales eran temas completamente distintos, porque en lo laboral siempre me he mantenido o he limitado mis relaciones a lo laboral, ¿cierto? Yo no exploro o salgo con personas del trabajo, ni siquiera de la universidad, no tengo en mis contactos
eso de tener un encuentro, un almuerzo o esto. Entonces, para mí eso que venía siendo normal, que consideraba que era mi forma de ser, pues llegó un punto en el que empecé a preguntarme por qué es diferente o soy diferente de pronto a otras personas o compañeros de trabajo. Eh, Solamente en este aspecto, pero claramente hay otras situaciones. Entonces empecé a preguntarme y empecé pues a tener un acercamiento ya clínico de solicitar pues el diagnóstico, aunque he entendido y aprendido que es un proceso muy largo, que es un proceso que no se da solamente en un encuentro, sino que requiere muchas pruebas. Ya he pasado por pruebas de personalidad, por pruebas de ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Neuropsicología. Eso, gracias. Neuropsicología. Bueno, entonces, realmente yo no pienso tanto como el duelo realmente, sino ahí sí retomo las palabras de Linda de liberación. Sí, realmente es como entender por qué mi comportamiento, por qué esa forma de aislarme de los demás, que yo la siento que es una forma natural. Claro, cuando ya me acerco a una edad, pues ya tengo 40 años, pero cada vez uno se va acercando más a esa edad de ser mayor, de ser más dependiente en ciertas cosas y mirar a mi alrededor y darme cuenta que no tengo ese apoyo o no he construido una red de apoyo. Para mí, pues enciende una alarma y es donde empiezo a buscar esa ayuda. Bueno, tenemos muy pocos minutos para dar paso a la interacción que Diana nos va a hacer con las preguntas, con el público, con los participantes. Entonces, para 2 pasos siguientes, 2 minutos la siguiente respuesta y 1 la final. 2 minutos para que ustedes nos cuenten. Ya a bordo del diagnóstico se traza un derrotero en retos, desafíos y manejo con herramientas y se empieza a gestionar cada uno de esos retos. ¿De qué manera se han ido transformando en el tiempo y cómo sienten ustedes que han avanzado en esa gestión y en ese manejo de la vida, en la realidad del autismo? Cada uno en 2 minutos nos cuenta ese paso a paso y después vamos con una respuesta final, que es sembrar una idea contundente para todos quienes están escuchando esta conversación. Yo les digo, tan pronto terminen con el paso a la siembra de cada idea. Linda Ivonne, ¿cómo ha sido su paso a paso? Ok, bueno, 2 minutos me parece poco, pero porque ha sido harto tiempo. No, pero no, bueno. no, tranquila. Tenemos 10 minuticos porque empezamos 10 minutos tarde, entonces tranquila, dale. Ok, bueno, No te entonces angusties. la pregunta es cuáles han sido los retos después y antes del diagnóstico. Sí, antes digamos, la falta de confianza en mí misma, que siempre se me hizo creer, no a propósito obviamente, que yo no sabía lo que quería, que yo exageraba demasiado las cosas, que no era como yo pensaba, ¿sí? Entonces, esta idea constante de que yo tenía que dudar de mí misma y sobre todo de mis sentidos, o sea, por ejemplo, mi situación sensorial sobre todo es muy clara con la temperatura, o sea, los climas calientes, yo soy una persona en un clima normal y otra en clima caliente, o sea, soy un ser humano totalmente distinto y con algunos ruidos, pero no con todos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, que yo vaya a la playa y termine estresadísima y termine gritándole a la gente, no lo hago ya, esa es otra cosa de la que me gustaría hablar al final, pero creo que al principio la invalidación de cómo yo me sentía físicamente, sensorialmente y también emocionalmente. Ahora, después del diagnóstico me han pasado, creo que algo muy positivo que me pasó después del diagnóstico es entender que yo era distinta, porque antes era como, la gente es muy rara, ¿por qué la gente quiere que la salude? ¿Por qué me están preguntando cosas? Y ahora entiendo que hay una diferencia y que o sea, que no es que ellos sean raras, no es que yo sea rara, es que hay una diferencia neuronal, digamos, en el cerebro que hace que nos comportemos distinto. Y eso ha hecho que yo, de hecho, me acerque más a ciertas personas. Y es como, bueno, por ejemplo, ahora digo, para mi mamá es importante que yo le cuente esto. Entonces voy y se lo cuento. ¿Por qué? Porque ya no la veo y no la juzgo desde
qué rara que es mi mamá queriendo que yo haga cosas que no quiero, sino desde un punto de, pues somos distintas y para mí es importante esto que tengo aquí, pero para ella es importante esto otro, entonces por eso creo que me ha acercado a más gente. Pero lo que más he hecho es la implementación de ajustes razonables para mí misma. Es el entender que hay cosas que no voy a poder hacer en ciertas circunstancias, el entender que hay cosas que voy a hacer aunque no quiera. Una de las cosas con las que yo creo que más tengo limitaciones es con la inhibición, o sea, no tengo la capacidad mucho de inhibirme, por ejemplo, de cosas que quiero, y ahora ya ni siquiera lo intento, es como hago ajustes razonables para mí, trabajo en una forma que me funcione para mí, no me genere burnouts, vivo en un lugar donde los estímulos del medio son muy limitados, y yo soy la que decide cómo interactuar y cuándo. Claro que esto es un privilegio grandísimo que tengo y creo que tiene que ver también con el privilegio de clase. ¿Sí? Yo puedo hacer esos ajustes porque tengo la facilidad de hacerlos. Hay muchas personas que no se pueden dar los ajustes, hay muchas personas que tienen que trabajar 1000 horas al día porque no les da, ¿sí? O que tienen que vivir donde pueden vivir. Pero creo que esas cosas, el diagnóstico me acercó a la gente porque más, digamos, en cuestión de entender a la gente, y también me permitió hacerme ajustes razonables y sobre todo ser amable conmigo cuando no tomo las decisiones que me hubieran gustado tomar, ¿sí? Muchas veces termino cansada, termino mal, tengo un meltdown y digamos que lo puedo gestionar mejor porque sé que hay una causa. Y creo que lo más difícil después del diagnóstico es tener que probarle a todo el mundo con los autistas, ¿sí? Porque ya no lo hago, al principio era como, pero tengo esto raro, pero tengo esto, pero tengo este otro, y realmente es como, no tengo por qué, porque son situaciones muy íntimas, entonces no tengo que probarle a la gente que sí me veo así hoy y que hoy me siento muy bien, pero que ayer estaba tirada temblando en la cama porque se me olvidó dormir por 3 días y demás, ¿sí? Entonces, eso de tenerle que probar a la gente que soy autista porque no parezco autista, creo que ha sido lo más difícil, realmente, como que de tener, o sea, no tengo que demostrarle nada a nadie, pero hay mucha gente que es como, ay, pero no parece autista, pero eso lo hace todo el mundo, entonces creo que el reto más grande ha sido demostrarle a la gente la diferencia, o sea, ya no lo hago, pero al principio, y lo más lindo que me ha pasado es realmente entender la diferencia y desde ahí actuar. Y también un poco lo que dijo Mónica, yo busqué el diagnóstico oficial y lo tengo con neuropsicología precisamente para validación conmigo misma, para eso de yo no me estoy inventando el diagnóstico. Ya. Gracias, Linda Ivonne. Entonces, Mónica, ¿cuál es ese paso a paso que usted ha seguido para ir transformando la realidad a través de cada uno de los retos planteados? Bueno, yo he tenido, digamos, toda una evolución posterior al descubrirme autista. Inicialmente, el encontrar comunidad es la ayuda que me permitió encontrar las herramientas. Y bueno, ya he nombrado esto como no sé cuántas veces. Y mi reto principal, y yo pienso que el nombre de mi blog dice mucho de eso, es aprender a quererme, aprender a respetar mis límites, aprender a darme en lo posible los ajustes razonables que me permitan vivir una vida vivible y feliz. Y tal como lo nombra Linda, soy muy consciente de este privilegio de clase y a partir de este privilegio de clase y de raza y educativo y tantos más, quiero traicionar ese privilegio buscando que todas las personas y no solo quienes tenemos esos privilegios accedan a esos ajustes razonables. Entonces, desde ahí mi labor de activista, un poco interrumpida y un poco pesimista en este momento, pero esa ha sido como mi reto principal a partir de mi diagnóstico. Gracias, Mónica. Diego, ¿cuál es esa evolución en el caso suyo? Bueno, yo vengo descubriendo todos los días retos y pienso que el que más me ha venido marcando, por así decirlo, ha sido el identificar qué ha sido máscaras
en mi vida, en mis relaciones interpersonales, y que ha sido o que es lo que es Diego. Entonces, en ese proceso de ir bajando las máscaras, porque no es fácil, se da muchas veces el aceptarme en muchas situaciones en las que, por ejemplo, hablo y se me olvidan las palabras, donde antes hacía un esfuerzo para poder hablar de una forma tan ordenada y tan técnica, y ahora sentirme tranquilo o tartamudear, o que se me olviden incluso de tener las palabras. No es que se me olvide, las tengo en la cabeza, pero me cuesta sacarlas, y no sentirme mal por eso. Entonces, ese ha sido como el reto de empezar de saber qué es eso, qué ha sido la máscara para poder interactuar y para poder relacionarme con las personas, que no, sí, porque estoy en ese proceso, porque pienso que a veces uno cree que todo es máscaras, pero no, hay cosas que sí son más naturales. Entonces, ese ha sido ese reto en todo este proceso, ¿cierto? Y de saber que cuando se cae una máscara, o puedo identificarla y puedo hacerla a un lado, de sentirme cómodo como realmente soy, ¿sí? Que si la gente va a pensar o va a decir qué le está pasando a Diego, porque nosotros lo conocemos, o hay personas que me conocen y dicen, pero pues Diego, antes, y algo curioso que me pasa, claro, en todo este proceso, en mi vida he encontrado herramientas que, sin saber, como les decía al comienzo, que era autismo, sí encontré cosas que me hacían sentir en calma y en paz. Por ejemplo, hoy ya vivo en una montaña. Sé que me he aislado mucho de las personas, pero estoy en una montaña y estoy en un ambiente, rodeado en un ambiente que me hace sentir muy bien. En la parte, pues como espiritual, que he encontrado también un alivio, y de entender ciertas cosas. Entonces, si bien no tengo esas relaciones personales que quisiera, o que no se me da con esa naturalidad, curiosamente sí, las personas se sienten muy cómodas cuando estoy cerca a ellas, cuando les hablo, cuando como que me dicen, Diego, me transmites paz. Entonces, eso me da un alivio y me da una esperanza de saber que puedo llegar así a tener unas relaciones interpersonales fuertes. Entonces, es eso. Esos son mis retos en este momento, y los que voy a alcanzar hasta llegar a un punto en el que me voy a sentir completamente cómodo siendo como realmente soy. Gracias, Diego. Bueno, el mensaje contundente, mensaje clave en este minuto de cierre, para pasar a las respuestas y las preguntas con Diana. Linda, Ivonne, ¿cuál es esa idea, fuerza que usted quiere sembrar en este espacio de conversación? Muchas gracias. Voy a decir 3 cosas que me parecen fundamentales. La primera, la aceptación. Ayer Cindy habló un poco, y también Jessica, la primera conferencia, habló de lo que era la aceptación. ¿Por qué la aceptación? Primero, porque uno como persona autista crece creyendo que los papás no lo quieren. O sea, así lo pongo, por favor tengan cuidado, porque, por ejemplo, un papá, mi mamá, en momentos de estrés, ella me diría, es que eres insoportable. Y obviamente ella no cree que soy insoportable. En ese momento específico, ella pueda que haya creído que yo estaba siendo insoportable. Pero ese comentario, con mi forma literal de entender el lenguaje, me hace sentir a mí, o me hizo siempre sentir a mí, que mi mamá no me quería. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con el lenguaje que utilizan en frente de sus hijos autistas, porque me parece que lo primero que uno siente como persona autista es que los papás no lo quieren, así lo pongo. Segundo, y lo otro de la aceptación es que cuando ustedes aceptan a su hijo, empiezan a reconocer que tiene derechos humanos, ¿sí? Porque si ustedes creen que ustedes son los que están mal, entonces no están dispuestos a exigir lo que les corresponde del Estado, de la sociedad, de los otros miembros de su familia. Entonces se aíslan. Eso fue algo que presentó un poco el video de ayer de Jessica. Ojalá ese sea el nombre. Porque entonces cuando ustedes saben que su hijo tiene derecho a la educación, aunque sea autista, aunque no vaya al baño, aunque no hable, entonces lo exige. Si no, se conforman con lo que la vida, con lo que con la que la circunstancia les ofrezca. Entonces la primera es la aceptación, para que sus hijos se sientan queridos y para que ustedes puedan luchar por los derechos de sus hijos.
La segunda, el balance entre la autonomía de sus hijos y su responsabilidad como padres. Muchas veces se cree que como el niño es autista y como uno es activista autista adulto, está pidiendo que dejen a su hijo ser. Y yo digo, con las características autistas que no molestan a nadie, claro que lo tienen que dejar ser, ¿sí? Los stimmings no le hacen daño a nadie, que pase 5 horas viendo televisión no le hace daño a nadie, ¿sí? Pero, por ejemplo, que no le enseñen o que le permitan hacer cosas que no les permitirían a hijos neurotípicos, al final les va a causar más daño. Por ejemplo, que dejen a sus hijos que peguen gente, que golpeen, que no se hagan responsables de sus acciones, van a causar más conflicto. Ustedes todavía son padres y son responsables de la crianza de sus hijos, y si quieren que sean miembros de la sociedad, tienen que criarlos para que sean miembros de la sociedad. La diferencia es que se tienen que criar con ajustes razonables para que sus hijos de verdad entiendan la información y la crianza que ustedes les están intentando transmitir. Y la tercera es entender que los hijos crecen, ¿sí? En el autismo existe esa idea que las personas autistas son niños eternos. No somos niños eternos, somos personas que tenemos intereses distintos cuando somos niños, cuando somos adolescentes y cuando somos adultos. Entonces, críen a sus hijos sabiendo que van a crecer y van a ser adultos en este mundo, ¿sí? O sea, me encuentro con papás es que mi hijo está siendo muy desafiante y está viendo pornografía y él es un niño, y uno pregunta cuántos años tiene el niño y tiene 26 años. Entonces, ahí el problema no es el autismo, son los papás que no han entendido que sus hijos son adultos y que crecen. Entonces, por favor, crían a sus hijos sabiendo que son personas que van a crecer, que uno como adulto tiene distintos intereses a los que tenía hace 10 años o hace 20. Esos son los 3 mensajes. Gracias. Mónica, su minuto y su idea potente, por favor. Bueno, mi invitación principalmente es, por un lado, a cuestionar todo lo que se nos ha venido diciendo de autismo, incluyendo lo que dicen supuestos expertos en el tema. Eso en primera instancia. Segundo, trabajar no por que sean incluidos dentro de una falsa normalidad, sino trabajar específicamente para que las personas vivan en un estado de bienestar. Y tercero, yo diría que entender la diferencia entre independencia y autonomía. Como seres humanos no somos independientes, todos somos interdependientes unos de otros, pero autonomía es el poder tomar decisiones sobre nuestra propia vida, y ese es un trabajo que deberíamos empezar a hacer como padres desde la primera infancia, que se pueda una toma de decisiones, y como dice la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, tenemos derecho a unos apoyos para la toma de decisiones. Diego, su minuto y su idea. Bueno, yo espero me entiendan lo que voy a decir. Yo creo que es muy importante normalizar la diversidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en mi caso, desde muy pequeño, me corregían ciertos comportamientos o ciertas formas en las que yo me expresaba, me movía, hablaba, pero nunca me explicaban las razones. Entonces, por ejemplo, me decían, párese derecho, un ejemplo, ¿cierto? Porque la gente se para derecha, ¿sí? Pero si eso viene acompañado de explicarle, bueno, es importante que te pares derecho porque, bueno, te ayuda a la postura y estas cosas. Cuando viene esto con una explicación, pero también de no hacerle sentir a las personas que pararse de esa forma o ser uno auténtico está mal, porque uno tiene que ser un robot y tiene que ser igualito en la sociedad y todos tienen que pararse de la misma forma. Entonces, creo que entender que ser diverso está bien, ¿sí? Que ciertas formas, en la forma en la que uno puede expresarse o hablar a otras personas no le puede gustar, pero eso no puede impedir a que uno desarrolle esas capacidades de comunicación. Entonces,
Simplemente lo digo desde mi experiencia, que fui corregido en muchas cosas, en muchos comportamientos, y yo creo que de ahí viene todo ese enmascaramiento. Y nunca supe por qué, simplemente porque pues mis papás me decían que tenía que ser de esa forma. Entonces, creo que si hubiera recibido un poco y no los, o sea, no es tampoco un juicio ni una culpa, porque pues creo que nadie nace con unas instrucciones para ser padre, pero sí los padres nos dan muchas instrucciones para ser parte de la sociedad, ¿cierto? Y de los diferentes ámbitos en los que nos desarrollamos. Entonces, en medio de esa construcción y en esa relación familiar, pues mis padres dieron todo lo que tienen a su alcance y todas las herramientas, pero sí es muy importante que las personas entiendan por qué les piden o por qué es necesario tener ciertos comportamientos en ciertos espacios sin que eso restrinja la forma de ser de cada uno, ¿sí? Entonces, ese es como mi mensaje, un poco retomando mi experiencia y lo que sí hubiera sido para mí importante en la vida y en el desarrollo ya de mi vida adulta. Sí, hoy, como decía en la respuesta anterior, estoy como en ese proceso de empezar a quitar máscaras, como de explorar y saber, de tener una identidad que me haga sentir muy cómodo y sin importarme pues lo que puedan pensar o decir las personas. Entonces, ese es como mi mensaje. Muchísimas gracias. Vamos con las preguntas y respuestas, diciéndoles lo siguiente antes de dar paso, Diana. Estamos aquí muy grato y muy contento de participar en este panel con todos estos aportes, y DISNET es un proceso que todo el tiempo está haciendo lo mejor posible por el derecho a la información, y para llegar a ese punto ideal de una inclusión real, aquí hemos tenido un testimonio maravilloso de personas, sujetos de derechos plenos, con un ejercicio muy efectivo de derecho a la información. Gracias, Linda Ivonne, gracias, Mónica, gracias, Diego, y ustedes muy bien dejan aportes planteados para llegar a ese paradigma que hoy se mueve por todas partes, hablando de vida autónoma e independiente, con todos los matices que ustedes han aportado. Adelante, Diana, y esto es un grato privilegio, esta rica conversación. Gracias, Hernando. La verdad es que yo he tenido la oportunidad de conversar y compartir espacios, sobre todo con Diego, y es la verdad, para mamá, como mamá, yo la verdad me he sentido feliz, con esperanza, oiga, qué nota ver cómo Diego hoy gestiona, reconoce, se ama, se acepta, que en realidad deberíamos hacer eso todos, ¿no? Todos. Y ver cómo hoy luchan estas tres personas por apoyar y ayudar a personas neurodiversas, apoyarse entre todos, tienen una comunidad divina, que ayer tuvimos la oportunidad de conocer a su presidenta, a Cindy. Los invito a que los acompañen y los sigan, porque la verdad es completamente inspirador. Vamos a hacer dos preguntas corticas porque ya tenemos nuestra conferencista, a Connie, que me parecieron muy interesantes. Linda, ¿cómo lidias hoy cuando tienes crisis? ¿Qué herramientas utilizas cuando tienes crisis? La verdad, la conciencia, suena raro, pero hace 3 días estaba en un meltdown, que es básicamente esa crisis explosiva, donde uno llora, donde uno, ¿sí? Y quería literal mandar todo lejos. Entonces fue una situación de quiero renunciar a mi trabajo, quiero dejar a mi novio, quiero dormirme, hacerme bolita, irme a otra parte. Entonces es una sensación que ya he vivido. De niña no sabía cómo gestionarla, entonces gritaba, pateaba, tiraba cosas. Yo me calmé por algún motivo, creo que es porque se me empezó a respetar mi autonomía, o fui más autónoma de adulta, entonces los estímulos agresores frenaron, pero cuando me dan, creo que es la conciencia, o sea, es el entender que estoy pasando por una crisis,
que no quiero mandar toda la mierda, perdón, que no quiero mandar todo lejos, que no quiero dejar mi trabajo, ni tampoco a mi pareja, ni nada, sino que estoy pasando por una crisis y mis crisis se sienten así, ¿sí? Y que está bien sentirla así y que tengo que gestionarla, tengo que darme el espacio para calmarme y después tomar decisiones. Entonces, pero eso viene acompañado de muchos procesos, ¿sí? De autoconocimiento, del diagnóstico, de terapia. O sea, no es como tan sencillo aceptar que uno tiene el control y que uno puede pasar la crisis y que es parte normal de lo que soy, ¿sí? Que van a haber momentos en los que me sienta así y tengo que tomar el tiempo para calmarme antes de tomar decisiones y que después las consecuencias de mi crisis sean peor que las decisiones, ¿sí? Entonces creo que es conciencia. Mónica y Diego, ¿ustedes hoy siguen teniendo ayudas terapéuticas? ¿Siguen descubriendo aquellas áreas en donde deben gestionar mejor ciertos aspectos de su vida? Por mi parte, sí. Y de hecho, creo que viene de ese impulso autista por profundizar en las cosas. Yo empecé yendo a terapia como una forma de autoconocimiento y posteriormente hice formación en un sistema psicoterapéutico llamado Río Abierto. Y para mí, Río Abierto es importante como proceso psicoterapéutico porque yo creo que desde la terapia convencional intelectualizo demasiado las situaciones. Entonces, como el tener mi cuerpo como herramienta y conocer mi cuerpo y lo que me está diciendo es una forma como de no hacerme esas trampas mentales que me hacía mucho desde otros tipos de terapia, aunque también reconozco el valor de otros tipos de terapia y pienso que en este momento estoy necesitando como volver a esa integración de lo mental con lo corporal, que en realidad no está separado. Pero sí, hago un trabajo personal serio como instructora de este sistema porque empecé como interés por conocerme y terminé, no sé cómo, siendo instructora. Bueno, yo pienso que en algún lugar del mundo hay una herramienta para mí. Y lo digo porque en mi caso es difícil aceptar la ayuda bueno, más porque vengo de un proceso en el que toda la vida he sido y me he considerado autosuficiente. Incluso estando en terapias o en procesos así con psicólogos y cuando me hablan, pienso que ellos pueden hacerlo de otra forma mejor o que realmente no estoy recibiendo el apoyo que necesito en ese momento. Entonces, el proceso ha sido como un proceso de reconocer que las otras personas, en este caso el terapeuta, tiene herramientas que pueden ser para mí lentas, pero que pueden llegar a algo. Entonces, en esa cabeza eufórica, alguien alguna vez me dijo o me relacionó con que mis pensamientos eran como cuando hay caballos corriendo, ¿sí? Entonces me hizo esa idea de que en mi mente hay muchos caballos corriendo asociado a las ideas y a los pensamientos. Entonces, sí he llegado como al punto y he pasado por muchas terapias y terapeutas y yo los escucho y les digo, no, es que porque no, quisiera como decirles de qué forma pueden ayudarme, pero eso me cuesta decirlo. Entonces, he llegado como al punto de esperar, ¿sí? De ser paciente, de escuchar. Ahorita estoy como en un proceso nuevo con una terapeuta, entonces es eso, como saber que tengo que darle tiempo a esa persona para
pues que sé que esa persona tiene herramientas, por supuesto, pues son profesionales y todo, pero en mi proceso que siempre he sido como tan autosuficiente y de pensar que nadie más puede hacer las cosas mejor como yo las hago, entonces eh, he tenido que esperar, como decir, bueno, voy a darle el tiempo y en ese proceso me encuentro actualmente. Pero sé y reconozco que hay personas que, pues, que han estudiado, que han hecho y tenido como estos procesos, que no soy yo la única persona a la que se ha sentado frente a ellos, sino que tienen la experiencia de muchas otras. Entonces estoy en esa etapa precisamente.